favor, tomen un momento para saludarse, hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Cómo están todos? Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. No veo a nadie que está aquí por primera vez, entonces no vamos a saludarte si eres nuevo. Alguien me acaba de mandar un texto a mi teléfono, la hermana Idalia, y me estaba preguntando si conozco a alguien en la iglesia que necesita una cama de hospital. Entonces, si usted necesita una cama de hospital o conoce a alguien que necesita, por favor, hágame saber, y si no tiene el número de la hermana Idalia, yo se lo puedo dar. ¿Okay? Hoy tenemos nuestra junta de servidores. Otra vez, yo sé que hay varias personas de vacaciones, pero vamos a hacerla igualmente porque ya estamos listos, tenemos algo de comer, podemos terminar nuestro servicio, comer un sándwich y sentarnos con el sándwich. No veo ningún problema, no es un servicio, vamos a decir, es una junta de servidores. Si usted está sirviendo en la iglesia o está interesado en servir en algún momento, creo que le va a ser de provecho la junta. ¿Okay? Hebreos capítulo 3. Esta tarde, por favor, disculpen, Hebreos capítulo 4, esta tarde. Vamos a estar estudiando los versículos 1 al 11 esta tarde. Y voy a comenzar a leer una porción del versículo 1 al 11 para comenzar a agarrar vuelo. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Este es un pasaje un poquito difícil de explicar. Pero le pido a Dios que voy a poder presentarlo en una manera muy clara esta tarde. Permítame orar y continuamos con el estudio. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a explicar bien este pasaje, a predicar sus verdades, Señor. Ayúdanos a ser oidores de la palabra y no, hacedores de la palabra y no solamente oidores, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrazar lo que tú estás instruyéndonos, Señor, y ponerlo en práctica. Gracias por este privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Comienzo con esto, hermanos, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, y esta va a ser la base de todo lo que vamos a estudiar el día de hoy, cuántos de ustedes están familiarizados con la historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Dios rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto, los llevó a la orilla de la tierra prometida, les dijo, entren, y por miedo, porque no creyeron que Dios los iba a librar de los moradores de esa tierra, no entraron. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con esa historia? Quizás lo han escuchado predicada, quizás han leído el libro de Éxodo, quizás hasta han visto la película Los 10 Mandamientos. Esa historia de que Dios quiere rescatar a Israel, los rescata de la esclavitud, los lleva a la orilla, les dice, entren, les voy a dar su tierra prometida, después de pocos días de darle su ley, y luego no entran porque no creían en Dios. Se ha hecho una historia, una ilustración muy importante para nosotros en los días que vivimos, y la razón que no podían ellos entrar, hermanos, lo que Dios nos ha enseñado en el libro de Hebreos es ¿por qué? Es por causa de la incredulidad, ¿ok? Incredulidad. Cuando Dios dice, haz esto, y uno no lo hace por cualquier razón, porque tiene miedo, o porque no se siente listo, o sea lo que sea, entonces la desobediencia es un tipo de incredulidad. Y el autor de Hebreos quiere exhortarnos y rogarnos que nosotros no caigamos bajo ese mismo ejemplo de incredulidad. Pero si no hemos entregado nuestra vida a Cristo 100%, que hagamos esa decisión, que tomemos el último paso de entregar nuestras vidas a Jesucristo. Y si sí hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, que nos agarremos de Él firmemente, con fe y con obediencia hasta el día final de nuestras vidas. ¿Okay? Eso es lo que el autor de Hebreos quiere exhortarnos, es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Para repasar rápidamente lo que estudiamos la semana pasada, miren por favor el 3:17. ¿Y con quiénes estuvo Él? ¿Con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Hablando de Israel, ¿verdad? Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Eso es algo bien simple que debemos marcar esta tarde. Dios tenía un descanso para ellos. Dios les había rescatado de esclavitud, les había dado su ley, tenía una tierra donde ellos podían morar, descansar, libres de los ataques del enemigo. Dios les dijo, entren, y ellos dijeron, vamos a morir. Y Dios se enojó con ellos, y a causa de esa incredulidad, Dios los disciplinó, los juzgó, y todos los mayores de 20 años murieron en ese desierto. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, entramos al capítulo 4, y la primera palabra que encontramos es, ¿qué? Temamos. Temamos, tengamos temor, pues significa a causa de todo lo que acabamos de escuchar, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, a causa de lo que acabamos de estudiar de la nación de Israel, que Dios les dijo, entren, yo les voy a dar su tierra, y ellos tuvieron pretextos, hicieron excusas y desobedecieron. Por eso nos debe hacer temer, porque ya que permanece todavía una promesa, nosotros no la alcancemos. ¿Okay? ¿Sabías que en una manera muy similar que para los israelitas había una promesa de descanso, de tranquilidad al entrar a esa tierra prometida, Dios también nos ofrece a nosotros hoy en día un descanso, una tranquilidad? ¿Sabías tú eso? Quizás no es entrar en una tierra prometida, ese no es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros? Nos está ofreciendo la salvación. ¿Okay? El regalo gratuito de tus pecados perdonados, entrada en el cielo, tranquilidad y paz en esta vida,
por el simple hecho de que tú vengas a los pies de Jesucristo, le pidas perdón y pongas tu fe, que yo ponga mi fe en Él, en lo que Él hizo por mí en la cruz para mi salvación, existe una promesa ahí de entrar en el reposo de Dios. ¿Sabías que eso está disponible para ti? En Mateo capítulo 11, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué estaban los judíos en ese tiempo trabajados y cargados? Porque los líderes les decían que para ser salvos tenías que dar todo tu dinero, no podías ayudar a nadie con nada que te quedaba extra, tenías que ayunar, tenías que hacer todas estas cosas para quizás ser salvo. Y Jesús dice no. Jesús viene, Él sabe lo que ellos han estado predicando y Él dice, venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué? ¿Descansar de qué? De sus obras, de sus esfuerzos para ser salvos. Ya no van a tener que trabajar y ayunar y dar y pelear y sacrificarse para ser salvos. Dice, no. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras, ¿qué? Para vuestras almas. Porque nuestra alma busca descanso en la salvación. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, el versículo 1 de Hebreos está diciendo que debemos temer, porque quizás no tenemos la tierra prometida, pero tenemos un Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, pagó la deuda de nuestros pecados, y Él nos ofrece la salvación, el descanso de obrar y trabajar y jalar nuestros pelos para ser salvos con el simple hecho de venir a Él, si simplemente creemos en Él. Entonces, otra vez el versículo 1, por esa razón, hermanos, porque aún permanece una promesa de entrar en su reposo, tengamos temor, no sea que alguno de ustedes parezca no alcanzarlo. No quiero que ni parezca que no lo vas a alcanzar, por lo tanto, debemos temer. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que debemos temer? Ya que Dios nos ofrece una promesa de que podemos entrar en el cielo, en reposo, en la salvación. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo que debemos temer? En el versículo 19 vimos que ellos no pudieron entrar. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces lo que debemos temer, hermanos y hermanas, es la incredulidad. Debemos temer, tú y yo, la posibilidad que tú y yo escuchemos la palabra de Dios y no la creamos, no la pongamos en práctica. Debe existir un temor en mi vida, en tu vida, que llegamos a ser selectivos en obediencia a la palabra de Dios. Eso no puede ser. Eso es incredulidad. No podemos caer en eso. Ya que hemos venido a Cristo entregándole nuestras vidas, eso demuestra fe. Ahora tenemos que retener esa fe por el resto de nuestras vidas. Entonces, de lo que vamos a hablar esta tarde son dos cosas. Primero vamos a hablar del temor que debemos tener en nuestros corazones hacia nuestra incredulidad. Eso es el primer punto que vamos a desarrollar esta tarde. Y el segundo punto, vamos a desarrollar este concepto que se encuentra en estos versículos acerca del descanso que Dios nos ofrece. Vamos a hablar del temor que debemos tener hacia la incredulidad. Y quizás se te hace un poquito raro. ¿Cómo es que debo tener la incredulidad? Nunca he escuchado eso. Te lo voy a mostrar claramente. Y segundo, vamos a reconocer que no solamente aquí hay una exhortación a tener cuidado, pero también hay una palabra de aliento al hecho de que Dios quiere darte descanso. El título del mensaje hoy, hermanos y hermanas, es Teme para entrar en el descanso de Dios. Fear so that you may enter into God's rest. Otra vez, ¿qué es lo que debemos temer, hermanos y hermanas? Teme la incredulidad. Y voy a leerles el versículo 1 otra vez. Temamos. Ese no es una sugerencia, eso no es simplemente una bonita palabra, esa es una exhortación a todo aquel que profesa fe en Cristo. Teme, no sea que habiendo todavía una promesa para ti entrar en un reposo, ya que ellos no lo lograron, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado.
Y ahora quiero que miren el versículo 2. ¿Por qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces fíjense lo que el autor está diciendo aquí. Dice, mira, ellos escucharon la buena nueva, las buenas nuevas. Quizás no escucharon lo que tú escuchaste, que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que resucitó el tercer día y que si creen en Él pueden ser salvos. Ellos no escucharon las buenas nuevas en tanto detalle, pero lo que ellos sí escucharon es que ellos podían tener perdón de pecados, ellos podían recibir gozo y descanso si simplemente escuchaban a Dios y hacían lo que Él decía. ¿Okay? A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. En otras palabras, la palabra no les ayudó, no fueron salvos. ¿Por qué? Porque la palabra que ellos recibieron no fue acompañada en el corazón de ellos con fe. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo aquí el autor? No sé si te das cuenta, está diciendo, tú corres el mismo riesgo que corrió Israel. ¿Okay? Ellos escucharon el evangelio, tú también. Ellos no obedecieron. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Okay? Hermanos, tú y yo corremos el mismo riesgo. Hemos escuchado, hemos recibido, hemos cantado, pero si tú y yo no seguimos en un estado de obediencia o fe, porque esas palabras son intercambiables, fe y obediencia son dos lados de la misma moneda, entonces nosotros también vamos a caer en incredulidad, y por eso, versículo 1, debemos temer la incredulidad, guardar nuestras vidas de no escuchar y no obedecer. Y es tan importante este punto que, si te acuerdas la semana pasada, lo que dijo el autor de Hebreos en el versículo 12, mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, es 3:12, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En otras palabras, tienen que, como iglesia, estar conscientes de la probabilidad que puedes tener un corazón malvado de incredulidad y te vayas a alejar a Dios. Por lo tanto, tienen que juntarse como cristianos y el uno al otro, como dice aquí, exhortarse cada día mientras tienes la oportunidad, porque es posible que el pecado te endurezca y te engañe. Entonces, hermanos, eso es importante. Necesitamos en la iglesia no solamente venir a escuchar, pero desarrollar amistades donde podemos rendir cuentas, donde podemos exhortarnos el uno a otro. Hermano, no flaquees, hermano, llega a la iglesia. Cada semana, hermanos y hermanas, yo llamo a personas por teléfono en la iglesia, y no estoy buscando llenar sillas, ese no es mi objetivo, pero yo les digo, te quiero animar que llegues a la iglesia, te quiero animar a que ores, que no dejes de caminar con Cristo, porque el llegar a la iglesia, el orar, el leer tu Biblia es una demostración que estás siguiendo en los caminos de Dios, y quiero animarte que no lo dejes. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos exhortemos. ¿Por qué? Porque existe una probabilidad, hermanos, de caer en la incredulidad. Un pastor, el pastor John Piper, dijo esto. Dijo, la incredulidad es una tentación tan constante y tan peligrosa que debemos ayudarnos los unos a otros a combatirla. Perseverar en la fe hasta el final es un proyecto de comunidad. Los grupos pequeños en nuestra iglesia tienen una tremenda seriedad. Entre ellos nos reunimos y formamos relaciones de responsabilidad mutua y amor, porque nuestra fe depende de estar juntos. Entonces, esta es la exhortación, hermanos, de temer, de exhortar, de que existe la posibilidad de abandonar a Cristo. Puede uno estar sentado en este salón, en este santuario, y por el hecho de que escuchamos y no obedecemos, hemos caído en la incredulidad. Es algo serio. Y hermanos,
por 18 años he predicado de este púlpito de que tenemos que terminar bien, tenemos que terminar en obediencia, y hoy les quiero pedir que me ayuden, por favor, ayúdenme a hacer llamadas, a visitar a personas, a animar, a exhortar, a levantar el ánimo de personas que están flaqueando o se están quedando atrás, por favor, porque estamos en peligro. Tenemos que tener temor. En 1 de Pedro 1:18 dice lo siguiente: si tú invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si tú llamas a Dios tu Padre, a un Dios que es juez, dice, conduce en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todos los días de nuestras vidas los debemos vivir ¿en qué? En temor. ¿Ok? Ahora, yo sé que a alguien esto le choca un poquito. Tú me estás diciendo, Peter, que toda mi vida tengo que vivirla con el temor de regresar o de caer en incredulidad. Eso no me parece una buena vida. Eso me parece algo pesado. ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo es que sales con esa interpretación? Pues, hermanos, no es mi palabra que estoy leyendo o explicando, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios claramente dice, no solamente aquí en Hebreos capítulo 4, no solamente en 1 de Pedro 1:18, pero en muchos lugares, que debemos temer a Dios, que temer a Dios es una cosa saludable. Y el concepto de tener un temor hacia nuestra incredulidad, temor a no caer en desobediencia, no es algo que es una presión, que es una carga, que todos los días nos sentimos frustrados. Eso no es lo que requiere, ¿ok? Es simplemente algo que le tienes cuidado. Es simplemente un temor que tú tienes y te cuidas. Por ejemplo, cuando escuchas la palabra, no la recibes como palabra de hombres, la recibes como palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 2:13. ¿Okay? Y cuando escuchas la palabra y Dios te muestra algo, te habla algo, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente lo ponemos en práctica. Santiago 1:22. Cuando le fallas a Dios, le pides perdón inmediatamente, abandonas ese pecado y sigues adelante. Y si estás caído en un pecado que te está absorbiendo, que es muy fuerte para ti, le ruegas a Dios, Dios, ayúdame, he caído en esto varias veces, no quiero seguir haciendo. Buscas un hermano o una hermana en Cristo y le confías tu debilidad y él te ayuda, ella te ayuda, o buscas a los líderes de la iglesia por un consejo. No es una cosa estresante, es simplemente un cuidado que uno tiene. Te quiero dar un ejemplo, ¿ok? Yo trabajo en la electricidad y todos los días cuando llego a ese trabajo, y no he trabajado desde febrero, por cierto, pero cuando yo llego a ese trabajo, llego con el temor de que tengo que tener mucho cuidado con la electricidad, ¿ok? Tengo un temor y estoy consciente de lo que debo hacer, lo que no debo hacer, estoy consciente de lo que debo tocar, lo que no debo tocar. Tengo un probador, ¿verdad? Hay un proceso de cómo abrir las cajas de electricidad, hay permisos que tienes que adquirir, hay trajes que te tienes que poner de vez en cuando, y siempre y cuando yo obedezco esos protocolos, no voy a caer en una tragedia. No es algo pesado, no es algo que, oh no, tengo que hacer una lista y tengo que usar el testeador, oh qué pesado, qué pesado. No, vivo en paz, tengo cuidado y hago mi trabajo. Es como cualquier otro peligro. Tenemos cuidado cuando manejamos, tenemos cuidado cuando hacemos un barbecue, cuando prendemos la estufa. Okay, este asunto de tener cuidado, de estar conscientes, de tener un temor, de no caer en la incredulidad, en la desobediencia, tampoco es pesado. Es simplemente una cosa que tenemos que tener presentes. Y no sé ustedes, pero cuando yo hago lo que yo debo hacer, cuando me enfoco en leer mi Biblia, ¿verdad? Orar, me enfoco en llegar aquí, en servir, y me absorbo en eso,
Entonces, no me estoy exponiendo a la tentación. Cuando mantengo mi boca cerrada de críticas y de soberbias, no me tengo que preocupar, no vivo estresado. Oh, no, es que tengo que tener cuidado y que tengo que tener temor. No, vivo tranquilo, me mantengo en obediencia, estoy con mi familia, contento, no estoy pensando que no voy a... No, si simplemente me mantengo en esto, todo cae en su lugar. Entonces, este concepto de temer, la incredulidad, no es algo paralizante. El pastor John Piper dijo algo similar. La vida cristiana normal es consciente del temible peligro de la incredulidad y no vive paralizada o aterrorizada por ella, simplemente vive en fe. El miedo solo surge cuando la fe se hace débil. Entonces, ese es el primer punto, hermanos y hermanas. Basado en el versículo 1, debemos temer porque hemos visto toda una nación de 2 millones de personas, todos bajo 20 años, cayeron en la incredulidad. Y el autor de Hebreos dice, por lo tanto, temen, no sea que alguno de ustedes caiga en ese mismo ejemplo de incredulidad. ¿Okay? Y creo que se ha desarrollado ese punto lo suficiente. Segundo, vamos a ver este concepto del reposo de Dios, el descanso de Dios. ¿Okay? Este es un concepto, este es una verdad, este descanso que vamos a hablar en el resto de este pasaje, es una cosa bella, es algo que Dios le promete a cada generación de creyentes. ¿Okay? Y es a veces algo que no nos damos cuenta. A veces estamos abrumados porque tenemos que ir a la iglesia, tenemos que leer la Biblia y no nos damos cuenta que esos son realmente vehículos que te van a llevar a un lugar de descanso y de paz y de tranquilidad. A veces nos mortificamos, ¿verdad? Oh, es que tengo que tener cuidado de no mirar a esa mujer y que tengo que tener cuidado de hacer mis taxes todo bien, sin mentir. Eso es no, eso es demasiado. Y no reconocemos que Dios nos da sus mandamientos para nuestro bien, y los beneficios y las bendiciones de simplemente creerle a Dios, obedecer su palabra, les llenan a uno de una paz, un descanso, una tranquilidad que son incomparables a cualquier cosa que tú puedes producir o el mundo puede producir para nosotros. Entonces, miren por favor, conforme se desarrolla este tema del descanso que Dios tiene para nosotros. Dice, pero los que hemos creído, versículo 3, los que hemos creído, entramos ¿en qué? En el reposo. ¿Okay? Esa palabra entramos es algo que está ocurriendo actualmente, presentemente, está en el tiempo presente. Si tú crees en Cristo, si yo creo en Cristo, si activamente estamos creyendo en Él, no estamos viviendo en incredulidad o desobediencia, estamos en este momento entrando en un reposo, estamos entrando en un descanso, estamos en un estado, hermanos y hermanas, de paz con Dios. En Romanos 5, versículo 1 dice, hemos sido justificados por fe, por lo tanto tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos que trabajar para estar bien con Dios, ya no tenemos que esforzarnos para estar bien con Dios. Para ganar el cielo no tenemos que hacer nada, ya hemos creído, ya hemos confiado. Y lo que tenemos ahora y lo que estamos disfrutando en este momento es un gozo, una paz, un placer que el mundo no conoce. Jesús lo puso de esta manera. Juan 10:10, el ladrón viene solamente para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida actualmente y para que la tengan en abundancia. Y esa es nuestra experiencia, hermanos. Actualmente estamos entrando, los que hemos creído, en el reposo, en el descanso, en la tranquilidad, en la vida abundante. Yo estoy en este momento cosechando, hermanos, todos los beneficios y todas las bendiciones de caminar con Dios. Hijos que mi hijo Josh acaba de tener su hija ayer. Estamos tan contentos y felices y entusiasmados, y hay tanto amor y tanto gozo
y veo la mano de Dios en mi vida y estoy experimentando las contestaciones a nuestras oraciones y es una vida de reposo. Sí, hay de vez en cuando problemas y hay conflictos, pero todo eso viene en medio de una paz y tranquilidad que permanece en nuestro corazón. Entonces, lo que dice el autor, los que hemos creído en Cristo entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En otras palabras, los que no creen, Dios ha jurado que no entrarán en su reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. A pesar de que Dios acabó sus obras desde la fundación del mundo, y en el versículo 4, en cierto lugar, dijo así: del séptimo día reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. En otras palabras, los que no creen, Dios ha prometido que no van a entrar en su reposo, a pesar de que Dios desde el principio de la creación creó un reposo para el hombre, porque el día que Dios descansó de sus obras, declaró el séptimo día santo y le ofreció al hombre reposo el séptimo día. Eso es algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero es una ilustración de que Dios siempre quiere dar reposo y descanso al hombre. ¿Okay? Entonces, la incredulidad, mirando el ejemplo de Israel, escuchen esto, renuncia al descanso. ¿Okay? Entonces, algo que va bajo el descanso de Dios, mirando a Israel y mirando cómo Dios siempre quiere bendecir y dar reposo a su pueblo, la incredulidad renuncia al descanso. Hermanos, hermanas, muchos de los problemas que tienen muchas veces cristianos, many of the problems that professing Christians have, esa aflicción y falta de tranquilidad y falta de paz, mucho de eso tiene que ver con la incredulidad. ¿Okay? Mucho de eso tiene que ver con el hecho de que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica, y por el hecho de que no la ponen en práctica, están renunciando al descanso de Dios. Dios no da su descanso a personas que no le creen, a personas que no obedecen. Y a muchos cristianos que se dicen a sí mismos: ¿a poco tengo que estar casado con la misma mujer? ¿Tengo que estar casado con el mismo hombre por toda la vida? ¿Acaso no Dios quiere que sea feliz? Y comienzan a hacer excusas y comienzan a hacer pretextos. ¿Acaso está mal, tú sabes, desahogar mis penas, sabes, en 6 botellas de cerveza? ¿A poco está mal querer quedarme en mi casa y descansar? ¿Tengo que siempre estar metido en la iglesia? ¿Acaso no tengo el derecho de descansar? ¿Y por qué tengo que estar sirviendo? Ya estoy dando mis $5 cada domingo. Pues, ¿qué le hace que no sirva? Entonces comenzamos a desarrollar un montón de excusas y decisiones carnales, y nos sorprendemos cuando estamos vacíos y cuando estamos estresados. ¿Por qué? Porque con todo respeto, Dios no concede su descanso. Uno renuncia al descanso de Dios cuando hay incredulidad. Y eso es lo que vemos en los versículos 3 al 5. Los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos escuchado y no creímos somos como Israel, estamos renunciando el reposo, el descanso, la bendición, todo lo que Dios nos quiere dar, por el simple hecho que hay cosas que escuchamos y no las queremos hacer. Nuestra obediencia es selectiva y Dios dice: no, así no trabaja. ¿Okay? Yo quiero que escuches y que hagas, aunque no te parezca, aunque te duela, aunque no sea conveniente. Quiero que escuches y que hagas y que tengas fe. ¿Okay? Versículos 6 al 9 también es un poco difícil, tenga paciencia. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es un difícil pasaje, hermanos, pero lo que está pasando aquí es bien simple. Dios está dando como una línea de tiempo. Desde la creación, Dios siempre ha ofrecido descanso al hombre.
¿Okay? En el versículo 3 al 4 ya vimos que en la creación Dios ofreció el séptimo día al hombre para que el hombre comulgue con él. Acabamos de ver aquí en el versículo 6 que Dios le ofreció a los israelitas siglos después descanso si creían en él y entraran a la tierra prometida. En el versículo 8 nos dice que Josué no les pudo dar ese reposo a pesar que entraron en la tierra prometida. Aún ya en la tierra prometida Dios todavía les estaba ofreciendo reposo, descanso. ¿Okay? Y en el versículo 7 dice que otra vez determina un día, el día de hoy, y Dios nos está ofreciendo un descanso. Entonces en la creación Dios ofrece descanso al hombre. En el desierto Dios ofrece descanso al hombre. Después en la tierra prometida Dios ofrece un descanso al hombre. Y hoy en día, después de tanto tiempo, Dios te está ofreciendo a ti, Dios me está ofreciendo a mí descanso, pero ese descanso viene por medio de su Hijo. ¿Okay? Entonces, siempre va a estar ahí la oportunidad hasta que Cristo regrese. Entonces, una persona no tiene que vivir sin esperanza, no tiene que vivir vacía. Si simplemente vienes a Cristo, Él te va a dar el descanso de tus obras, de tus esfuerzos. Entonces el versículo 7 dice, entonces escuchas que Dios está llamando, no endurezcas tu corazón, no seas como Israel, suelta esa cosa o esas cosas, ¿ok? Porque tienes un Dios bueno que te ama, te quiere bendecir, te quiere dar descanso, te quiere dar reposo, tranquilidad. Esa tranquilidad está en Cristo, pero tienes que tomar el paso final, tienes que entregar a tu vida a Jesucristo. Y una vez que entregas tu vida a Él, abrazarte de Él y no dejarlo ir, vivir en obediencia y no hacerlo, no creer, es perjudicar tu propia vida de un Dios que quiere darte absolutamente todo lo que tú necesitas. Entonces, el descanso de Dios, hermanos, es un concepto grande. La incredulidad lo renuncia y la fe es la que adquiere el descanso. ¿Okay? La fe se demuestra en obediencia. Les quiero dar un ejemplo, por favor, de algo que Dios me ha enseñado, a mí personalmente, ¿okay? Acerca de su descanso. 31 años que he estado caminando con el Señor Jesús, desde abril de 1991. Y en esos 31 años, y muchos de ustedes también les consta, aprendemos mucho del Señor, de su carácter, de cómo Él es con nosotros. Y algo que Él me ha enseñado y quiero compartir con ustedes como una ilustración de lo tremendo que es este concepto del descanso que Dios nos da, es que encima de la salvación y la paz y la tranquilidad y todo lo que disfrutamos en mi vida cotidiana, Dios me ha mostrado que Él no quiere que yo esté estresado, abrumado, cargando una carga que es demasiado pesado para mí. Y para ilustrarles, para mí una de las cosas más difíciles en mi vida ha sido trabajar en la electricidad 40 horas o más a la semana y predicar aquí 2 veces. Eso me ha sido difícil porque preparar un mensaje para mí toma muchísimas horas, porque tienes que interpretar las cosas correctamente, ¿verdad? No puedes venir y explicar algo erróneamente porque el Espíritu Santo no te está apoyando en tu enseñanza si enseñas el error. Y encima de eso necesito presentarlo de una manera que le ayude a alguien, que le edifique su vida. Entonces, al principio yo me desvelaba y no dormía, tomaba mucho café, llegaba a la iglesia como un sonámbulo, ¿okay? Y conforme pasó el tiempo, el Señor me mostró algo que esa no era su intención. Su intención no es que yo no descanse, su intención era que yo descanse. Y hay un versículo de la Biblia que lo leí y en ese versículo el Señor me estaba mostrando, ¿sabes qué? Vete a dormir, ¿sabes qué? Descansa tu mente, levántate fresco. Y al principio yo estaba como confundido, ¿cómo es que este versículo puede decir que Dios le va a dar descanso y me voy a ir a dormir? Entonces, ¿cómo voy a terminar este mensaje? ¿Verdad?
Y el versículo es el Salmo 127. Y quiero leerles el Salmo 127 porque, como les digo, el Señor me dio esto hace mucho tiempo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, si yo no te estoy ayudando, no importa cuánto te desveles, nada va a pasar. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, tu esfuerzo en sí no es lo que va a traer resultados. Y luego dice esto: está por demás que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas el pan de dolores, porque a su amado Dios le dará el sueño. Entonces Dios me estaba diciendo: yo soy el que te voy a dar el mensaje, yo voy a hacer el que te da la interpretación. Está de más que tú no duermas, está de más que tú comas el pan de dolores, porque mi intención en tu vida es darte tu sueño, darte tu descanso. Y una vez que yo entendí eso y lo creí, hermanos, en esos días donde había trabajado mucho y no tenía mucho tiempo, no sé cómo pasaba la cosa, pero estudiaba, leía, oraba y escribía en la computadora, y lo que salía era lo que era correcto y lo que le ayudaba a la congregación a ser edificada. Y fue algo impresionante. Entonces ahora estoy consciente cada día que yo no necesito estar estresado, yo no necesito estar abrumado con las responsabilidades, yo no necesito cargar el peso del mundo en mis hombros, porque cuando estoy pensando así, estoy mal, y ese no es el plan del Dios que yo sirvo. Entonces, la fe adquiere el descanso, la obediencia, pero este es un concepto muy importante que Dios le da a sus hijos, a los que creen en Cristo, se aferran a Cristo, no lo abandonan, no obedecen selectivamente, pero escuchan y lo hacen. Descanso, reposo. El que es incrédulo renuncia a su reposo, renuncia a su paz, su tranquilidad, su gozo, su esperanza. Pero el que tiene fe, el que simplemente cree y lo demuestra porque hace lo que Dios le dice, aunque no le guste, entonces adquiere el descanso. Versículo 10: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces está repitiendo algo que ya se explicó aquí. ¿Okay? Los que hemos venido a Cristo, si tú has venido a Cristo, hemos entrado ya en su reposo. En otras palabras, no estamos trabajando para nuestra salvación. Hemos descansado de nuestras obras. Somos salvos por fe, no por obras, por fe en Cristo Jesús. Hemos dejado de obrar, hemos dejado de trabajar para ser salvos. ¿Okay? Como Dios terminó de trabajar de sus obras en el libro de Génesis. Entonces no significa que no hacemos nada. Servimos, evangelizamos, hacemos muchas cosas para servir a Dios, pero no lo hacemos como manera de ganarnos el cielo, porque el cielo no está para ganarlo. El cielo te lo regala Jesucristo si tú te arrepientes y confías en Él como tu Señor, como tu Salvador. Y todo lo que ahora hacemos, lo hacemos de amor, lo hacemos de gratitud al Dios que ya nos salvó. ¿Okay? Y finalmente, versículo 11, pensamiento final, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces está regresando a Israel, y cuando dice la palabra procuremos pues, eso significa seamos diligentes. ¿Sí me escuchan? Cuando el autor de Hebreos dice procuremos, significa seamos diligentes. ¿Seamos diligentes de qué? En entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga según el ejemplo de Israel. ¿Sabes cómo suena eso? Suena como el versículo 1. Temamos para que
no parezca que alguno de ustedes no lo alcance. Temamos, en el versículo 1, en el versículo 11, él está diciendo lo mismo, pero de una manera diferente. Procuremos, seamos diligentes para entrar en el reposo, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de los israelitas. Entonces, temer es sinónimo, es casi lo mismo a ser diligente, a procurar. ¿Okay? Para no caer en la incredulidad, tú y yo necesitamos temer esa posibilidad y tenemos que procurar ser diligentes. No podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos. Necesitamos procurar ser diligentes para entrar en el reposo. Si somos pasivos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a caer en la incredulidad. ¿Okay? Eso es lo que va a pasar. Entonces, este no es mi idea, esta no es sugerencia de Peter, es la palabra de Dios. Teme, ¿okay? Teme la incredulidad y procura ser diligente, be diligent, para entrar en el reposo que Dios ya te lo ha regalado, es gratis, es un regalo, pero procura no alejarte de él. John Piper dijo esto: Israel cayó del gozo prometido de Dios por su desobediencia y por su incredulidad. Y lo mismo puede pasarle a cualquier que profesa ser cristiano. Para evitar que eso suceda, debemos ser diligentes. La vida cristiana es una vida de confiar día tras día, momento tras momento en las promesas de Dios, para ayudarnos, para guiarnos, para cuidarnos, para perdonarnos, para llevarnos a un futuro de santidad. Y esa confianza día tras día, esa hora tras hora de confiar en las promesas de Dios, no es una cosa automática, es un resultado, ojo, de una diligencia diaria, y es el resultado de un temor apropiado. Es lo que dice John Piper. Entonces, hermanos, no sé ustedes, quizás ustedes son igual, pero cada día me levanto con esa necesidad de leer la Biblia, de confesar mis pecados y de leer, confesar y orar todos los días. Y no siento esa necesidad de hacer esto, hermanos. Es que soy pastor y tengo que leer para predicar. No, siento esa necesidad porque yo sé que si no pongo esa diligencia, entonces yo fácilmente puedo caer en la incredulidad. ¿Okay? Fácilmente. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a obedecer a Dios si no estoy escuchando de Él? ¿Cómo mi mente no va a trastornarme y engañarme si no estoy expuesto cada día a la verdad de Dios? Entonces, temamos y procuremos con diligencia entrar en ese reposo. ¿Okay? Les ruego, hermanos, entonces, si no has venido a Cristo, si jamás has venido a los pies de Jesús a pedirle perdón y entregar tu vida, a confiar en Él, por favor hazlo. Y si lo has hecho, por favor no vaciles, por favor no dudes, por favor no cuestiones las cosas que Dios claramente ya ha hablado. No hagas pretextos, no hagas excusas. Si te cuesta, que te cueste. Si te cansas, Dios te va a dar descanso. Pero haz todo lo posible, procura ser diligente, teme para entrar en ese reposo. Hay personas aquí que están vacilando, que están titubeando, que no están constantes, que no están fuertes. Que eso se acabe. ¿Por qué? Porque vas a caer en el mismo ejemplo de incredulidad. Y lo peor es que Dios se enoja, ¿verdad? Dios se enoja y no queremos sufrir las consecuencias de eso tampoco. Y conforme tú haces esas cosas simples, temes la incredulidad, ¿verdad? Como te digo, no es pesado. Nada más está en esto. Llega a la iglesia, ve a los grupos. Si te cuesta gasolina, pues que nos cueste, ya lo que sea, sirvamos, lleguemos a lo que se necesita, pero manténete fuerte, manténete diligente, y no vas a tener que temer el caer en la incredulidad, porque tu vida va a estar llena del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, y Cristo va a estar morando y trabajando a través de ti. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bella palabra. Gracias porque tú nos quieres contigo, Señor. No nos quieres cayendo en la incredulidad, no quieres disciplinarnos,
no quieres que te abandonemos, no quieres que nos engañemos. Gracias que estamos aquí, gracias que podemos estudiar este pasaje, y te ruego por cada persona que escucha mi voz el día de hoy, que Padre tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a mantenernos en un temor saludable de fe y de diligencia, Señor. Bendice el resto de este tiempo en el nombre de Jesús. Ok, vamos a no hacer una última canción. ¿Por qué no oramos por la comida? Y por favor, los que se van a quedar por la junta, y todos están invitados a quedarse por la junta, ¿por qué no agarramos un sándwich? Lo traemos ahí donde estamos sentados, y voy a tratar de hacer esta junta breve, algunas palabras de instrucción con respecto a servir, un tiempo de preguntas, y luego nos vamos a la casa. ¿Qué les parece? Padre, por favor, bendice los alimentos y bendice nuestra junta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no pasan a agarrar a